Interesante. Bueno, pues creo que sin dudas he hecho la conexión para justamente la participación, la última de este ciclo. Hablando justamente de representaciones y la indumentaria, el maestro David Nievas Muñoz nos va a hablar acerca de vestir al Tourist, indumentaria de los conquistadores españoles en su entrada a Michoacán. Igual me voy a permitir leer una pequeña semblanza. El maestro David Nievas Muñoz, licenciado en Historia por la Universidad de Granada, con un máster de la monarquía católica, el siglo de oro español y la Europa barroca por la misma institución. Presentando la investigación La esgrima y el mundo de la espada en la España moderna, obtuvo la matrícula de honor. Es pionero en la reivindicación de la recreación histórica de carácter civil y es asesor histórico de la Fundación Arte e Historia Ferrer Damau, escritor de numerosos artículos en medios como ABC, Diario Ya, Senda o La Razón. Autor del libro Los Austrias de la Esfera de Libros y divulgador en Bellum Artis, Historia Militar. David, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre por la invitación. Ya sabéis que es lo mejor para el final, ¿no? No es una... He escuchado atentamente a todos mis compañeros y la verdad es que siempre aprendo mucho de vuestro trabajo y os animo a que sigáis con él porque la plataforma Michoacán Talascorum, cuyo trabajo he ido siguiendo desde hace bastante tiempo, pues me parece una iniciativa más que notable para el estudio de la historia de vuestra región, ¿no? Un poco maltratada. Bueno, pues voy a hablar de una de las cosas que yo suelo trabajar más. Yo, una de las cosas que me dedico, como habéis visto, es a la asesoría de arte histórico. Y bueno, es una pregunta curiosa, ¿no? Porque siempre que asomamos nuestra vista hacia el pasado, cometemos en nuestra interpretación del mismo pues una serie de simplificaciones, ¿no? A día de hoy, en la Academia Mexicana, por ejemplo, la idea que hay en torno a cómo era, digamos, el carácter de la vestimenta o del equipamiento y tal, que llevaban los castellanos o los españoles, como los queráis llamar, en el momento concreto de la conquista, o como la queramos llamar también, es que iban tal cual esta descripción de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que si queréis la leo, dice es sobre cuando rescatan al primer intérprete que tiene la expedición de Cortés, que ya sabéis que era un ordenado de menores, no es que fuera un clérigo. Y cuando lo rescatan, ¿no? Dicen, preguntó a Bernardino de Tapia que era del español. Y el español, como le entendió, se puso en cuclillas como hacen los indios y dijo, yo soy. Luego le mandó a dar de vestir camisa y jubón y zaragüeyes y caperuza y alpargates, que otros vestidos no había. Bien, aquí a la izquierda veis una representación que ha hecho Noemí Toral, que ha hecho hizo esta ilustración porque se la encargué yo, porque es más o menos como se podía vestir un infante del común, ¿no? Y vemos los elementos que se han descrito. Solo faltaría la caperuza. La caperuza era lo que en la Edad Media se entendía que era un hood, que es esta prenda que cae así como un semicírculo por delante y que tiene una capucha, pero lleva el resto. Los zaragüeyes son estos pantaloncitos cortos de lino que estáis viendo aquí. Lleva un jubón que había de varias formas. Este era un jubón encordado, que como ya veré a finales del 15, principios del 16 se llevaba mucho. Una camisa, ¿vale? Unas alpargatas,
que no tenían por qué ser per se de estilo indígena al comienzo de la expedición, y luego lleva un sombrero, en este caso un bonete. Pero ¿qué pasa? Que no solo se vestían pobremente, sino que aquí tenemos una misma descripción de Bernal Díaz del Castillo sobre cómo en la isla de Cuba Hernán Cortés se atavía, ¿no?, como un noble español de su época, haciendo un gran dispendio y haciendo gala del nuevo estatus de capitán general de la expedición. Y leemos, y demás de esto se comenzó de pulir y ataviar su persona mucho más que de antes, y se puso su penacho de plumas con su medalla y una cadena de oro y una ropa de terciopelo, sembradas por ella unas lazadas de oro, como un bravoso y esforzado capitán. Bueno, aquí lo tenemos en el retrato que también le hizo Noemí con su famosa silla de caderas, que la vemos en todos los códices y las representaciones de él. Y como veis, pues él tenía varios modelitos, ¿no? Por así decirlo, varios... ellos llevaban unos arcones, y entonces pues llevaban varias prendas de ropa en ellos, entonces pues se podía vestir más pobre o más, digamos, de gala en función de las circunstancias. Y sabemos más o menos que esta era la ropa que él llevaba cuando iba de gala, ¿no? Que se cita que lleva un sayo negro, se lo cita varias veces, unas calzas negras, unos zapatos a la moda. Estos zapatos se llaman de lengua de vaca, que se usaban en Alemania también. A través de representaciones como las de Weydich sabemos el tipo de espada que él llevaba durante los años de la conquista, que no es la misma que la que se conserva en la Real Armería. Una camisa, una gorra, la gorra con la medalla que hemos citado antes, y la ropa, que es lo que designa esta especie de sobre todo, que ahora diré qué demonios significa eso, con las lazadas, que podrían significar dos cosas, o una medalla con un cordón de oro, ¿vale?, que podía tener varios tramos. Eso también le llamaban lazadas, pero es que hay representaciones pictóricas de ropas, concretamente más o menos de esta cronología, que tienen como esta especie de lazos, ¿no? Y ahí también yo lo interpreté ahí. A la hora de sobarnos a este aspecto gráfico de las fuentes, tenemos que tener en cuenta una problemática fundamental, que es que los códices, con lo que están acostumbrados a trabajar la gran mayoría de los autores de la Academia Mexicana e hispanoamericana, los códices son muy tramposos, porque los códices y las crónicas te pueden hablar de una época anterior, pero son hijas absolutas en cuanto a la iconografía de la época concreta en la que se produce, de la cronología concreta. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis artístico y de vestimenta de los personajes que aparecen en las susodichas, vemos claramente modas en la vestimenta de los españoles correspondientes al periodo concreto en el que se hizo esa representación. Intentan hacer un historicismo, explicarnos el pasado, ¿no? Y cometen una cosa muy parecida a lo que pasa en el cine, ¿no? Cuando echamos la vista hacia atrás y entonces creamos un pasado en base a nuestro presente, pero realmente no hacían una descripción antropológica de ese pasado que ya quedaba como disimulado o olvidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis estos personajes que claramente, por la moda que llevan, con estos jubones, con esta faldita, esta clase de calzas o muslos, porque a principios del siglo XVII la calza ya no es, digamos, lo que nosotros entenderemos por leotardo, que no lo eran exactamente, sino que se acortan, son como unas medias, y lo que se llamaba calza son los pantaloncitos. Pues este tipo de botones son característicos de la moda de finales del siglo XVI y de las primeras décadas del XVII, y más significativamente por el tipo de sombrero que llevan, por el tipo de gola que llevan, que es de principios del siglo XVII,
etcétera. Lo mismo pasa con representaciones muy conocidas como la del lienzo de Tlaxcala, que todo el mundo se cree que son súper fieles a lo que es la década de 1520, y no es verdad, porque la moda que llevan los personajes claramente es de la década de 1670 a 1580 aproximadamente, como ahora describiré. Y lo mismo pasa con representaciones de carácter más historicista, como la famosa del Códice Azcatitlán, con otros modismos que ahora citaré, entre ellas la repetición de personajes, ¿no? Hay un montón de personajes que salen como si estuvieran uniformados, ¿no? Entonces, para resumir este problema de las fuentes, pues estos puntos que pongo aquí, ¿no? Intentan reflejar modas anteriores mediante un presentismo. La uniformidad de los modelos que aparecen nos sugiere que el productor de las susodichas imágenes, pues no debía estar en contacto con mucha diversidad de modelos. Por lo cual yo interpreto que si se hacen desde una esfera eclesiástica, pues son personajes que viven relativamente enclaustrados y por lo tanto solo tienen acceso visual a personas pues que viven en el entorno, por ejemplo, de su encomienda. Cosas muy curiosas. Son totalmente hijas del tiempo en el que se hacen, como he dicho antes. Y yo creo que, bueno, está demostrado que están producidas en el entorno de una élite intelectual, pues que puede vivir, como he dicho antes, no en contacto con realidades que ellos pretendían representar. Y otro punto fundamental, que duele decirlo, pero no es lo mismo un cuadro de Berruguete o un Velázquez o un Lorenzo Lotto que esto, ¿no? Son artistas gráficos pues que tampoco son, en fin, los mayores exponentes de su época, ¿no? El método que utilizo yo en la fundación para la correcta documentación de las imágenes es este que estáis viendo aquí. Yo lo llamo el método concéntrico, en el que bueno, pues tiene una serie de puntos. Primero se estudia el contexto general, se hace una primera aproximación a la fuente, le sigue un estudio en profundidad en el que establecemos una comparación, sobre todo entre fuentes pictóricas y documentales, arqueológicas y de todo tipo. Hay que aplicar un mecanismo de falsaciones de confirmación con varios puntos, ¿no? Como huir de los determinismos, comprender bien el texto, establecer una gradación entre qué elementos en el contexto de su época son habituales y cuáles extraordinarios, que son muy importantes, y sobre todo hay que utilizar el mayor número de fuentes para crear un mapa lo más complejo posible. Cuestiones sociales que hay que tener en cuenta, por ejemplo, esta. El asunto de que en la monarquía hispánica de aquellos años, o imperio español, o como lo queramos llamar, pues existían una serie de leyes suntuarias y de códigos sociales acerca de cómo se debía vestir una persona. Aquí os he puesto el ejemplo de los hombres, el de las mujeres es más complejo, ¿vale? Os pongo el de los hombres solo porque ya sabéis que la gran mayoría de gente que en un primer momento va al territorio de lo que sería la Nueva España, pues son varones sobre todo, ¿no? Había diferentes formas de vestir en la esfera de lo más privado a lo más público. Por ejemplo, cuando uno estaba en su casa absolutamente solo, en compañía de su familia, podías vestirte lo que se llamaba a la pelota. Luego, los soldados, y cuando estaba realizando tareas físicas como cortar leña o cualquier otra cosa, vestían a cuerpo, que ahora describiré cómo demonios es eso. Cuando salías a la calle y querías estar decente, te tenías que ponerte lo que se llama la ropa de encima. Y sobre esa ropa de encima se podía poner otra capa, que era el sobre todo, ¿no? Aquí estáis viendo este gráfico de la izquierda, gracias a Amanda por prestármelo, que la podéis encontrar en esta página de Facebook, que se llama La Aguja Forastera. Y esto sería el código de las capas, ¿no? Que podía llevar un hombre en función de su clase social en esta precisamente la época del lienzo de Tlaxcala, ¿no? O sea, 1570, 1580 aproximadamente. Y como veis, pues son una diversidad de capas
fuerte, ¿no? Hay que tener en cuenta también que existían códigos suntuarios, o sea, había cierto tipo de telas y materiales y combinaciones que estaban reservadas a la nobleza o a ciertos estamentos sociales como el clero, que no podían usar las personas del común, y que existía también, que también se nos olvida, una especie de códigos de vestimenta o hábitos, o como los queramos llamar entre comillas, vestimentas predilectas que denotaban estatus y rango, que existían dentro de mundos cerrados como el de los estudiantes y los licenciados, por el tema, por ejemplo, de llevar lo que se llamaba el manteo, que era un tipo de capa, o llevar un birrete no eclesiástico, pero era el birrete, por ejemplo, que llevaban los médicos. El asunto de los hábitos, tanto del clero regular como del secular, con sus muchas, en fin, es un mundo muy vasto y muy complejo. El tema de las órdenes militares y los elementos de la vestimenta y de la armadura que se puedan poner para denotar la pertenencia a los susadichos. Y luego tener en cuenta que los soldados, ¿no?, los miembros de la hueste, pues se movían en otras coordenadas diferentes que de hecho, bueno, podían medio escandalizar a sus contemporáneos, ¿no? Entonces, un panorama general de lo que sería la vestimenta entre 1510 y 1520, o sea, la época del contacto, pues sería esta que estáis viendo aquí, con el esquema un poco de la izquierda. Aquí hay muchos datos, si luego le queréis dar pausa y leer todos los cartelitos, ¿no? Que no puedo describirlos todos porque si no me tiraría aquí una hora y no es plan. Pues en el esquema que habéis visto antes, las capas van de la siguiente manera. En primer lugar, una ropa interior, que serían unas bragas, lo que en aquel momento ya se empezaba a llamar también calzoncillo. La camisa, que era una capa fundamental. Cuando se vestían a la pelota, como he dicho antes, de ahí viene el modismo este español de decir que alguien va en pelotas, pues de ahí viene, ¿no? Vestían por encima de ello con un jubón, unas calzas y otros elementos como puede ser la almilla. Cuando se vestían al cuerpo, sobre eso se tenían que poner un sayo o otra cosa, que podría ser un sayuelo, una ropeta, etcétera. En la parte de las piernas se tenían que poner unas calzas bragas o unas calzas muslos, ya de la segunda mitad del siglo XVI. La ropa de encima, por ejemplo, pues podría ser esta que estáis viendo aquí nombrada, ¿no? Una aljuba, una marlota, un balandrán, un coleto. Los sobretodos, que podrían ser una capa, un tabardo, la ropa que habéis visto antes, que es lo que lleva Cortés, etcétera. Luego había una gran diversidad de tocados. Estáis viendo aquí, había gorras, había sombreros normales y de paja, etcétera, ¿no? Y diversos tipos de calzado. En el calzado eran muy funcionales y entonces pues cuando tenían que estar marchando o cubrir grandes distancias se solían poner unas alpargatas, fueran indígenas o españolas, y cuando estaban en un entorno digamos más relajado o más ciudadano, pues ya sí se ponían zapatos y con muchas variantes, ¿no?, como estáis viendo aquí. Y para montar a caballo, este tipo de botas especiales que se llamaban los borceguíes, que eran una cosa súper, hiper, mega española y particular, porque estaban hechas de un cuero muy, muy finito y se pegaba a la pierna y de hecho pues se tenían que subir con una especie de artilugio especial que se llamaba el subidor, ¿no? Las capas que estáis viendo, un poco descritas así más en la ropa interior. Aquí veis varios tipos de bragas, ya eran más cortitas que las de los siglos anteriores, ya más parecida al calzoncillo masculino que estamos acostumbrados. Las camisas siempre eran blancas, de lino normalmente. El tipo de cierres pues varió mucho. Podían ser de cuello alto, de cuello bajo. El cuello podía estar rematado con ciertos trabajos de costura, lo que en inglés se llamaba plackwork,
Se hace con unas puntadas de hilo negro. Cuando iban a la pelota, pues como veis se tenían que poner un jubón por encima y unas calzas, que en la época de 1520 pues había estas opciones. Te podías poner unas calzas enteras de estilo antiguo, como estas, o la calza braga, que ya es un antecesor de la calza muslo, que os he descrito antes, que es de la segunda mitad del siglo. Los sobre todos, pues estáis viendo aquí varias representaciones, por ejemplo, del Rastenbuch de Christoph Weiditz, que es un alemán, un tío del Sacro Imperio, que estuvo en España en la década de 1530 a 1540 y representó un montón de personas de tipos populares, y entre ellas pilló a Hernán Cortés, que estaba por aquellas fechas de visita en la corte, en uno de estos periodos, y de hecho los únicos retratos fidedignos que tenemos de él en vida se los hizo él, ¿no? Que es una cosa curiosa que no sé si conocéis, ¿no? Los sobre todos y encima, un poco para que lo veáis en detalle, diversos tipos de capas, diversos tipos de ropas o lobas, que son estas grandes que parecen así como una especie de tunicón, para que veáis que en el arte italiano del periodo pues hay grandes semejanzas en la vestimenta. Por ejemplo, este es un hombre, un gentil hombre que pinta Lorenzo Lotto. Está fechado en torno a 1520 y así es como podía vestir, pues, yo que sé, una persona estilo como el gobernador Velázquez o Cristóbal de Olid, etcétera, ¿no? El tema del sincretismo y la adaptación de los españoles cuando llegan a los nuevos territorios, pues responde a varios motivos, ¿no? Aquí hay mucha controversia. En primer lugar, yo lo que veo es necesidad, luego conveniencia, porque, en fin, es gratis, ¿no? Tiene coste cero, es utilitario, o sea, responde a la máxima española multisecular de hacia donde fueres, a lo que vieres. El tema de la comodidad, por ejemplo, de adoptar esta protección del hija huipile, pues parece que no fue un motivo tan importante, porque realmente entre esto y un jubón, bueno, y un coleto de los que ya se puedan poner, una protección estilo gambesón, no hay ninguna diferencia. Y una chaqueta de algodón más o menos pesada no da fresco, da más bien calor y se suda mucho con ella puesta. Que vale, es un poco más transpirable que llevar un peto de acero, sí, pero váyase usted a creer que no hay mucha diferencia. El armamento, bueno, no me voy a detener mucho, pero en las representaciones suele salir, pues para que veáis más o menos lo que se manejaba en torno a 1520-1530, pues diversos tipos de cascos, como esta celada, este tipo de casco muy particular que a veces lo vemos en las representaciones, y también se utilizaba en Europa, los capacetes, las rodelas, que eran lo que llevaban casi todos los españoles. Si no llevaban armadura más que esta, pues solían llevar una rodela, que era un escudo metálico, que he escuchado por ahí muchas tonterías que si era de madera y de metal. No, es de metal entero. La adarga, que se utilizaba más en un contexto de la caballería, sobre todo muchas espadas, que en Europa eran un arma secundaria, pero en Nueva España parece que eran parte del armamento principal. Dagas, también las ballestas, que se citan mucho, también en la relación del Michoacán, cuando le regalan un par a Tangashon. El arcabuz o la escopeta, dependiendo de la época en la que estemos hablando. Como curiosidad, los proyectiles eran de piedra, ¿vale? Que se llamaban pelotas, que se cita mucho en las crónicas, y por eso no había ningún problema. Se pueden hacer con piedras locales, etcétera. Y este tipo de lanza, que es la que he utilizado fundamentalmente en la caballería, que se llama la lanza jineta, ¿no? Algunos ejemplos de esta vestimenta de los soldados, ¿no? Por ejemplo, esta descripción del Bernal Díaz del Castillo de cómo se arman los soldados para la campaña de Tacuba. Dice, y mandó que las armas que llevásemos fuesen muy buenas: papaigos, gorjales y antiparras.
porque era mucho la vara de piedra como granizo y flecha, y lanzas y macanas y otras armas y espadas de 2 manos con las que los mexicanos peleaban contra nosotros. Y para tener defensas con ir bien armados. El problema de estas fuentes es que tenemos que saber qué significan estas palabras. Por ejemplo, el papaigo era esto que estáis viendo. Era como esta especie de capucha, ¿vale? Que de hecho aquí tenéis otro modelo. Podían tener una visera y podían tener esta parte que se podía cerrar hacia la parte de la nariz y de la boca. Estaba pensada para sufrir los rigores del camino y soportar pues que te fuera dando el sol, el polvo, etcétera. El tema de que utilizaran, por ejemplo, gorjales y las antiparras, ¿qué son las antiparras? Son esto que estáis viendo. Es una sobrecalza que se ponía sobre las calzas principales que podían ir forradas o eran más gruesas. Entonces protegen las piernas, protegen el cuello y la cabeza. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, el torso ya se lo protegen con el escudo. Entonces la cuestión es proteger aquellas partes que normalmente no lo estaban. Se ha citado mucho esta fuente siempre, la del alarde de Coronado, que es de 1540, pero a mí me parece que es una fuente muy hija de su tiempo, por varias cosas. Entre ellas la profusión de cota de malla, porque tenemos documentado que en la década de 1530 se asientan en lo que ya era Ciudad de México un gremio de coteros. Entonces, bueno, era una armadura que no había que importar, con lo cual resultaba más barata. Y es una consideración que no se ha tenido en cuenta. Y hay que saber qué significan las palabras, porque, por ejemplo, aquí he hecho una clasificación, veis cómo iban los capitanes generales, cómo iban los soldados de a caballo y luego cómo iba la infantería. Para muestra un botón, por ejemplo, Vázquez de Coronado dice: en servicio de su majestad tiene 23 caballos y 4 aderezos de armas a la brida y de la jineta. Quiere decir que llevaba un kit completo de armadura suya y para el caballo llevaba 4 de cada. Uno para la monta a la brida y otro para la monta a la jineta. Por ejemplo, el maestre de campo, ¿no? Dice, lleva 6 o 17 caballos, 2 cueras de anta, que el anta ya sabes que es el utaipí, una cota de malla, unas corazas, etc. Un jinete típico, por ejemplo, pone Francisco de Simancas, un caballo y armas de la tierra. Armas es un falso amigo, lo que quiere decir son armaduras. O sea, él llevaba una armadura de la tierra, quiere decir que era una armadura de algodón de estilo mesoamericano. Los soldados, como veis, pues podían ir más o menos protegidos. Había algunos que sí tenían protecciones de acero. Por ejemplo, el alférez dice un coselete, que es una armadura frontal completa con escarcelas, o sea, con protecciones para las piernas, una celada, un barbote, una cuera de malla y además, cuando iba de sport, pues podía llevar un ijahuipili, mientras que los soldados veis espada, rodela y armas de la tierra. O sea, la gran mayoría de armaduras pectorales pues eran de algodón para la infantería. Centrándonos ya para finalizar en el tema concreto de las representaciones que vemos en las fuentes michoacanas, como la relación del Michoacán, después de lo que hemos visto, pues ya desciframos un poco la curiosidad de quiénes son estos tipos y por qué están así vestidos tan curiosos, ¿no? Como se ve en documentos como el lienzo de Tlaxcala, parece que la inmensa mayoría de los jinetes iban muy ligeramente protegidos y iban prácticamente en ropa de calle, o sea, con una ropa de ir vestido bien, o sea, con un sayo, con su jubón, etcétera. Yo interpreto, por ejemplo, que como aquí no vemos en las piernas una división clara
este sí se le ve un zapato, pero este no y este tampoco, es posible que lleven estas botas que habéis visto antes, los borceguíes. Parece ser que los sombreros gustaban mucho, tanto en la Nueva España como en el Perú lo vemos representado bastante, y este tipo de sombreros en Castilla no eran tan comunes, la gente era más de usar gorra, pero parece que, bueno, aquí como les daba más el sol, pues optaban más por eso. La larga que habéis visto antes, pues aquí la veis en uno de los jinetes, y de hecho se ve que montan a la jineta por dos cosas. Por la adarga, que es característica de la jineta, la pierna plegada y de estribo alto, que era como se montaba a la jineta, y por el tipo de lanza, que habéis visto que tenía esta especie de bolita de refuerzo, pues eso es clásico de las puntas de lanza jineta, que no lo tenían otro tipo de lanza, ¿no? La portada, ¿qué vemos en la portada, ¿no? Pues es muy curioso. Bueno, aquí están los personajes de la nobleza tarasca con sus atavíos característicos, pero vemos, por ejemplo, a Fray Jerónimo de Alcalá, y aquí hay una aberración cromática, porque esta foto que han echado parece que lleva un hábito marrón de franciscanos, que tenían varias ramas y órdenes terceras. La rama principal sí tenía un hábito de color marrón, que es el que conocemos, pero es que en México se instalaron gran cantidad de personajes de la rama de la estricta observancia, entre ellos el obispo Zumárraga, Fray Bernardino de Sahagún. Los 12 apóstoles de México eran todos de la orden de la estricta observancia, y su hábito era gris, y llevaban un cíngulo con 5 nudos. Y si nos fijamos bien en el personaje, lleva uno, el de atárselo, 2, 3, 4, y el de aquí abajo, que es una bolita, 5. O sea que estamos hablando que es un fraile franciscano de la rama de la estricta observancia. Este personaje de aquí, pues ya lo hemos descifrado, es un español típico tópico, con sus calzas enteras, un sayo, la camisa que se le ve, sus zapatos y un sombrero. Y no precisa más. Y lo curioso es que el virrey Mendoza lo presentan como una figura de carácter arcaizante, un poco como se representaba a los reyes a finales de la Baja Edad Media, con esta especie de loba especial que se llama redondel, que tiene esta vuelta de pelo, que es característica de aquí del cuello, y esta gorra entera de estilo antiguo, que en su época pues no se utilizaba prácticamente, y esta silla un poco historiada, ¿no? Que parece así como un trono, ¿no? Pues bueno, en función de este tipo de investigaciones en profundidad que yo hago, pues en la documentación de los cuadros de la fundación, pues hemos hecho cosas como este cuadro que sabéis que salió en 2019, de la entrada de Hernán Cortés en Tenochtitlan, que fue tan controvertido, pero que bueno, os puedo decir que tengo yo unos dosieres documentales bastante densos para justificar la enorme mayoría de los elementos que salen, exceptuando cosas muy muy concretas como las ventanas, que ya sabéis que no se utilizaban prácticamente. Hubo un especialista en iconografía que me dijo que estas pinturas no estaban bien para este tipo de edificios, que estaban asociadas a centros de carácter religioso, que me quedé yo muy pensativo cuando me lo dijo, pero bueno, el resto está bastante bien. Y esta más reciente, que no sé si la conocéis, que es sobre precisamente los 12 apóstoles, en el que veis un montón de variantes, todos con el hábito que habéis visto antes de Fray Jerónimo de Alcalá, pero con diversidad de elementos, sombreros de paja, bolsa de diferentes tipos que utilizaban para transportar sus cosas, ¿no? Y los personajes españoles, como habéis visto antes, ataviados pues ya más correctamente de la época de 1520. Y los personajes mesoamericanos, en este caso, pues intuimos que no son solo totonacas, ¿no? Sino también había mucha población nahua que estaba trabajando para los españoles en el puerto de
de Villarrica de Veracruz. Y ya para finalizar, pues si queréis asomaros más sobre estos temas, pues varias recomendaciones, algunos libros, si no los conocéis, la obra de Carmen Bernis Madrazo, que tiene varios libros, el que ocupa a esta época es el de Indumentaria Española en tiempos de Carlos V, es un gran referente. Para el tan controvertido tema de si los españoles se lavaban, si no se lavaban, si eran más o menos cerditos, etcétera, pues tenéis este estupendo libro que salió hace muy poco, de mi amiga Consuelo, que ha hecho una investigación muy buena desde hace unos años a esta parte, precisamente sobre el tema de la limpieza y de los códigos de la misma a finales de la Edad Media. Y sobre, bueno, si queréis meteros en el tema de cómo se están reconstruyendo estas vestimentas, pues tenéis gran cantidad de publicaciones. Una más concreta sobre la época que estamos tratando es esta que estáis viendo aquí. Pues nada, muchísimas gracias y espero que esto os haya resultado interesante. Muchas gracias, David. De hecho, sí es muy interesante que es especificado cada una del vestuario, sus características, quién las utilizaba, quiénes no, por qué sí, por qué no. Y justamente las pinturas creo que son conocidas por todos los que trabajamos pues este periodo y que nos han servido mucho también en el ámbito ya más didáctico y dentro también de clases. Aquí no me dejará mentir Daniel. Sobre todo, o sea, dar a conocer esta información a adolescentes es más perceptible para ellos, más visual. Entonces también es más llamativo y pues sin duda te agradecemos mucho.